Si Dani ignoraba esa transmisión, esa noche no amanecía. Dani Martínez llevaba 15 años manejando cargas pesadas, 15 años de noches largas, paradas repetidas y ese instinto que se te pega a la piel, el de sentir peligro antes de verlo. Era noviembre de 2019. Transportaba autopartes desde Detroit hacia Phoenix por la Interestatal 40. Al pasar cerca de Amarillo, Texas, el clima se puso horrible. Viento cortante, lluvia fina y un frío que te mete una mano por el cuello. Dani decidió hacer lo correcto, pararse y dormir en una parada de camiones, un Flying Rota casi vacío, un lote trasero con pocas plataformas dispersas y demasiado espacio para que la oscuridad se sienta viva. Él estacionó su Peterbilt azul lejos de las luces principales. No era la primera vez que lo hacía, pero esa noche algo estaba raro. La radio CB, que normalmente era un mercado de voces, chistes y advertencias, estaba muerta, solo estática, como una respiración. A eso de las 2 de la mañana, cuando Dani ya estaba acomodándose para dormir, la CB crepitó y entró una voz tranquila y clara, como si estuviera sentada en su cabina. Conductor del Peterbilt azul, Spot 47, tienes que irte ahora. Dani se incorporó de golpe. Su camión era azul y sí, estaba en el lugar 47. Agarró el micrófono. ¿Quién eres? ¿Cómo sabes dónde estoy estacionado? Silencio. Y después, la misma voz, aún más fría. Hay un hombre caminando hacia tu camión. Trae algo en la mano. Enciende el motor. Dani miró por la ventana. Nada. El estacionamiento parecía vacío. No veo a nadie. ¿Qué estás haciendo? Mira tu espejo del pasajero. Está agachado detrás del camión rojo, 3 lugares abajo. Dani tragó saliva, porque sí había un camión rojo en esa posición. Ajustó el espejo y entonces lo vio, una figura encorvada, oscura y un brillo metálico que parpadeó con la luz lejana. Te ha estado observando 20 minutos, policía. 15. Muévete al frente, cerca del edificio. Las manos de Dani temblaron. Giró la llave. El diésel rugió. El camión rojo seguía ahí. La figura se levantó de golpe y caminó rápido hacia el edificio principal. Dani avanzó despacio, como si cada metro fuera una decisión de vida o muerte. Cuando llegó al frente, donde había luz y cámaras, estacionó y marcó al 911. La policía llegó. Encontraron huellas, marcas alrededor del Spot 47 y cerca del camión rojo. Una palanca tirada en el suelo. El dueño del camión rojo estaba adentro, dormido. No sabía nada. El intento de robo había sido real, pero lo que rompió la lógica fue el reporte final. Revisaron registros del lugar, revisaron cámaras, revisaron si alguien había transmitido por CB. La cámara mostraba el camión de Dani, la figura, la palanca, pero no mostraba a nadie con radio CB, y en los registros no existía esa transmisión. Dani intentó llamar otra vez por la CB, una y otra vez. ¿Me copias? ¿Quién eres? Solo estática, como si el aire se burlara. Esa noche, otros camioneros se acercaron. Cuando se corrió el rumor, el miedo cambió de forma. Ya no era el ladrón, era la voz. Un veterano le dijo: eso pasa. A veces la CB avisa cosas que no deberías saber. Le contaron historias, voces que te dicen que bajes la velocidad antes de una curva donde hay un accidente. Advertencias de hielo negro en puentes donde nadie ha pasado. Uno parece ahí. Y cuando sigues, ves luces de patrulla donde tú ibas a dormir. Un nombre empezó a repetirse como leyenda: Comunicaciones Fantasma. Dani habló con la administración. La gerente, Janet Rodríguez, lo miró como si estuviera viendo una película repetida. Le habló de Tom Brennan, camionero de toda la vida, de los que ayudaban a otros por CB, que había sido asesinado en ese mismo estacionamiento años atrás. Su cuerpo apareció cerca de él.
Spot 47. Janet dijo una frase que a Danny le dejó la piel helada. Cada vez que alguien recibe una advertencia imposible, termina siendo correcta y la voz desaparece cuando pasa el peligro. Danny quiso racionalizarlo, pero la evidencia era el problema. Nadie transmitió. Danny siguió manejando, pero ya no era el mismo. Nunca volvió a estacionar en el 47 y aún así, todas las noches, cuando el CB está callado, él lo deja encendido, no porque quiera problemas, sino porque cree que alguien o algo vigila a los camioneros en las carreteras de Estados Unidos. Rick la vio, la rebasó, miró el espejo y ella ya no estaba. La autopista 287 es una de esas carreteras que no te atacan con curvas, ni con montañas, ni con grandes ciudades. Te ataca con algo peor, monotonía. Rick Donovan lo sabía. 22 años al volante te enseñan que el peligro no siempre es un tráiler cruzado. A veces es el cansancio escondido, la mente que empieza a rellenar los huecos. Era una noche brumosa de octubre de 2018. Rick llevaba mercancía refrigerada desde Denver hacia Fort Worth. La niebla no era cerrada, pero sí lo suficiente como para que el mundo pareciera más pequeño. Faros, línea blanca, sombra. A la izquierda, pradera. A la derecha, pradera. Luces aisladas de ranchos que parecían estrellas bajas y lejanas. Rick apretó el volante, movió los hombros, cambió la posición del asiento. Tomó un sorbo de café tibio. En la cabina, el ruido del motor era como un animal respirando. Y a las 3 de la mañana, cuando la mente empieza a jugar, la vio. En el hombro, iluminada por los faros, estaba una mujer joven, vestido blanco, cabello largo oscuro, una maleta pequeña. No levantaba el pulgar, no agitaba los brazos, solo miraba. Rick sintió el impulso automático. Frenar, ayudar. Es peligroso quedar varado aquí, pensó, y encima, sola, a esa hora. Pero en el mismo segundo, otro pensamiento le cruzó como cuchillo. El vestido estaba demasiado limpio, no había coche, no había luces intermitentes, no había reflejos de metal. ¿Cómo había llegado ahí? Rick bajó la velocidad un poco, lo suficiente como para analizar, y entonces notó el frío. No el frío de afuera, el frío que te sube por el pecho cuando tu instinto dice, esto no es normal. Ella no parecía desesperada, no parecía asustada, parecía triste, y lo miraba como si lo conociera. Rick siguió de largo, no porque no quisiera ayudar, sino porque algo en su cabeza gritó, si frenas, no sabes que estás invitando a entrar. En cuanto pasó, miró el espejo, y ahí no había nada, no caminando, no corriendo, no escondiéndose, nada, como si la carretera se la hubiera tragado. Rick exhaló fuerte, se rió nervioso, se dijo lo lógico, fatiga, hipnosis de carretera, alucinación, encendió la radio, se ajustó la gorra, abrió una bebida energética, se obligó a contar mentalmente los kilómetros, a cantar una canción, a mantener la mente ocupada. 28 minutos después, ahí estaba otra vez, misma mujer, mismo vestido blanco, misma maleta, pero estaba kilómetros adelante, en un punto que no tenía sentido. Rick sintió un golpe en el estómago, frenó más de lo que quería, el camión se balanceó. Algún conductor al norte por la 287, copias, soy Big Rick en el Kenworth azul. ¿Alguien más ve a una mujer de blanco en el hombro? La estática llenó la cabina como lluvia, y entonces una voz ronca, gastada, respondió. ¿Te refieres a Sara? Sí. Ella lleva caminando esa carretera como 15 años. No te detengas por ella, conductor. Rick tragó saliva. ¿Qué? ¿Quién es Sara? La voz suspiró, como si esa historia ya la hubiera contado 1000 veces. Sara Mitchell, chica local, 2003, vacaciones de Navidad. Su coche se quedó tirado.
En vez de esperar, caminó. La encontraron días después, congelada. Rick sintió que la cabina se le encogía. Miró hacia adelante. La mujer estaba más cerca del borde. Cuando los faros le dieron de lleno, ella giró el rostro y lo miró. Piel pálida, ojos hondos y una tristeza tan humana que daba miedo. Rick pasó junto a ella otra vez. En el espejo desapareció. La voz en la CB se cortó, estática. Amaneciendo, Rick paró en Wichita Falls. Entró a la tienda como si buscara excusas para seguir despierto, pero lo que buscaba era algo más, una prueba de que no se estaba volviendo loco. Preguntó con cuidado, como quien no quiere que se rían. ¿Han oído de una mujer de blanco en la 287? Los veteranos no se rieron, se miraron entre ellos, como si fuera una broma vieja pero triste. Uno le dijo, esa tarde, por recomendación de un conductor, Rick habló con Martha Hendricks, despachadora veterana, 30 años escuchando historias de carretera. Su oficina olía a papel, café y cansancio. Martha no le pidió explicación larga, solo le preguntó, ¿la viste una vez o dos? Rick se quedó helado. 2, dijo. Martha abrió un cajón, sacó un cuaderno viejo con pestañas y marcas. Yo llevo un registro no oficial porque nadie más lo hace, desde 2003. Rick vio números, fechas, ubicaciones aproximadas. No eran pruebas científicas, pero sí eran algo, consistencia. Martha le explicó los patrones, siempre entre medianoche y 4 de la mañana, siempre con mal clima o poca visibilidad, siempre cuando alguien cerca estaba por meterse en un problema. La mayoría la ve 1 o 2 veces, dijo Martha, pero algunos la ven muchas, como si Sara eligiera ciertos conductores. Rick preguntó lo que nadie quiere preguntar. ¿Y qué pasa si te detienes? Martha lo miró con una seriedad que lo hizo sentirse como niño. Los que se detienen no suelen contar mucho después, y los que cuentan ya no manejan igual o nunca. Rick intentó evitar esa ruta, pero el trabajo manda, contratos, entregas, tiempos. 3 semanas después, se encontró otra vez de noche en la 287. El cielo estaba feo, viento, nubes bajas, ese olor a tierra húmeda. Y entonces, ahí estaba ella. Pero esta vez, Sara no estaba quieta. No miraba fijo, no parecía perdida. Estaba señalando hacia adelante, hacia un área de descanso. Rick sintió que se le dormían las manos. Dudó. No puedo estar haciendo caso a un fantasma, pensó, pero también recordó las palabras de Martha. Mal clima, más peligro. Rick siguió el gesto. Entró al área de descanso y encontró una camioneta apagada. Dentro, un padre con 2 niños pequeños. Los niños temblaban. El padre intentaba frotarles las manos. No había calefacción. Llevaban más de 2 horas. Rick llamó a emergencias y se quedó ahí, usando su propio camión como resguardo del viento. Les dio agua, mantas, lo que tenía. Cuando llegó la grúa, el padre le dijo algo que Rick no olvidó. Si usted no llegaba hoy, no sé si mis hijos. Rick miró hacia la carretera, buscó el vestido blanco, nada. A partir de esa noche, el patrón se volvió demasiado claro. Noche con llovizna. Sara aparece a la derecha, más atrás de lo habitual. Rick frena y mira. Ella señala hacia un punto oscuro. Rick se orilla y baja con linterna. En una zanja casi invisible, un motociclista respiraba con dificultad. Casco roto, teléfono sin señal. Rick llama ayuda. El motociclista sobrevive. Sara aparece justo antes de un puente. No señala. Esta vez levanta una mano como alto. Rick reduce y un automóvil adelante pierde control en hielo negro. Se salva porque Rick ya estaba lento y puede bloquear el carril con seguridad, evitando un choque peor. Sara se ve más cerca de la línea blanca, como si quisiera obligarlo a mirar. Rick reduce y ve un auto en el pasto, motor apagado. Una pareja mayor, confundida, temblando.
Rick los ayuda a llamar a familiares y a una grúa. Ellos dicen que estuvieron ahí poco, pero el frío en sus manos dice otra cosa. Sarah aparece y no mira a Rick, mira hacia adelante, fijo. Rick avanza y ve un camión estacionado raro, luces encendidas, puerta entreabierta. Dentro, un conductor con dolor en el pecho, sudando frío, ataque al corazón. Rick hace lo único que puede, llama, calma, guía, y llega la ayuda a tiempo. Y cada vez Sarah desaparecía. Los demás conductores empezaron a llamarlo el conductor de Sarah. La empresa lo notó. Rick tenía un historial extraño de incidentes en los que terminaba salvando a gente. Pero eso no se sentía como orgullo, se sentía como un peso. Rick empezó a dormir peor. Cada noche, antes de entrar a la 287, su estómago se cerraba, no por miedo a verla, sino por miedo a lo que significaba verla, porque si Sarah aparecía, alguien iba a estar a punto de morir. Rick intentó cambiar rutas, habló con su supervisor, nada, contratos firmados, y lo más oscuro, una parte de él empezó a esperar su aparición, como si el miedo se volviera rutina. Año 2020, noche con niebla densa. Rick ya conocía ese tipo de niebla, la que parece borrar los bordes del mundo, y entonces Sarah apareció diferente. No estaba quieta, no estaba triste, estaba desesperada. Agitaba los brazos frenéticamente, señalando hacia adelante. Rick frenó más de lo que le gustaba hacer con carga, pero lo hizo. Encendió intermitentes, bajó velocidad a un punto seguro, agarró el micrófono. Cuidado al norte por la 287, visibilidad baja. Reduzcan, repito, reduzcan. Y ahí lo vio, 3 vehículos apilados en la niebla, metal doblado, luces rotas parpadeando, gente gritando. Rick estacionó sin bloquear del todo, bajó con linterna, guantes, botiquín. Cada paso era un riesgo. En niebla, otro camión puede aparecer como bala. Rick hizo lo que hacen los que han visto demasiadas cosas. No entró en pánico, se volvió procedimiento, señalizó con luces, llamó a emergencias, guió a los heridos a un punto seguro, presionó una herida para detener sangrado, habló con una mujer atrapada para mantenerla consciente. El tiempo se estiró, minutos que parecían horas, y entonces llegaron las sirenas. Como un amanecer rojo y azul, Sarah estaba ahí, al borde de la escena, no como una víctima, como una guardia silenciosa. Cuando las ambulancias comenzaron a trabajar, Sarah miró a Rick. Rick no supo por qué, pero sintió ganas de llorar. Sarah asintió y se desvaneció. Rick no la volvió a ver, y eso debería ser un alivio, pero se volvió una pregunta que lo perseguía. ¿Sarah encontró paz o solo cambió de conductor? En noches de niebla, Rick todavía mira el hombro, no esperando verla, sino recordando que en la carretera lo imposible puede ser lo único que te mantiene vivo. Los escépticos dicen fatiga, sugestión, coincidencia. Rick dice lo mismo que dicen todos los que lo han vivido. Yo sé lo que vi y sé a quién salvé. La voz dijo, no cruces, y el puente ya había colapsado. Montana no te asusta con rascacielos, te asusta con distancias, kilómetros sin señal, sin casas, sin luces, solo bosque, montaña y lluvia golpeando como piedras. Sarah Chen manejaba sola con carga ligera, pero suficiente para que un error se pague caro. Era 2018. Una tormenta se había instalado como una tapa sobre el mundo. Viento, agua y un frío que se siente dentro de los huesos. Sarah llevaba el CB encendido por costumbre, no por conversación, por compañía. Suena irónico, pero en rutas así, el ruido te recuerda que sigues existiendo. La carretera era un túnel de oscuridad. El agua levantaba vapor del asfalto, los faros dibujaban una burbuja de luz, y entonces
En medio del ruido, una voz entró clara. Gira, no cruces el puente. Sara apretó el volante, miró el panel de la radio como si fuera a ver el origen. No había nombre, solo señal. ¿Quién eres? ¿Qué puente? La voz no respondió como alguien que quiere explicar. Respondió como alguien que necesita que sobrevivas. El que está a 2 millas ya no está. Sara sintió un vacío en el estómago. 2 millas, demasiado específico. Pensó en interferencia, rebote, algún conductor jugando, pero su instinto, el mismo instinto que salva en la carretera, le dijo que esa voz no era un juego. La lluvia aumentó. Un golpe de viento empujó el camión. Sara corrigió. Detente, da vuelta ahora. Sara frenó suave, intermitentes, miró hacia adelante. Nada, solo oscuridad y la curva de la ruta. Fue ahí cuando lo vio, un letrero reflectante emergiendo de la niebla como una cara. Bridge ahead. Sara se quedó helada. La voz lo sabía. Ella no avanzó más. Giró y al hacerlo sintió una vergüenza rara, como si estuviera aceptando una superstición. Pero también sintió algo más fuerte, alivio. Sara condujo hasta encontrar un punto donde el teléfono captara una rayita de señal. Llamó a emergencias. La operadora preguntó ubicación exacta, ruta, referencia. Sara dio lo mejor que pudo: el letrero, la distancia aproximada, la dirección. La operadora sonaba escéptica. ¿Está usted segura? Sara insistió. No estoy diciendo que se va a caer. Digo que ya está caído. Cuando colgó, Sara se quedó con el motor encendido, mirando la oscuridad. El sonido de la lluvia era como miles de dedos golpeando metal. Y entonces, por primera vez, se dio cuenta del detalle más inquietante. La voz no había dicho, ten cuidado. No había dicho, hay peligro. Había dicho, ya no está. Como si lo hubiera visto. Horas después, llegó una patrulla al punto. Sara se había quedado en una zona segura, esperando noticias, preguntándose si había exagerado. Un oficial se acercó, no sonreía. Tenía la cara de alguien que acaba de ver un final feo. Tenía razón, le dijo. El puente había colapsado. No hace días, no se veía dañado. Horas antes, la tormenta había arrancado parte de la estructura. La carretera terminaba en vacío. Había marcas de tierra arrastrada, cables tensos y un hueco oscuro donde debería haber luz. El oficial le preguntó, ¿cómo supo? Sara dudó un segundo y dijo la verdad. Me lo dijo una voz por CB. El oficial la miró como si esperara una risa. No llegó. Entonces pidió revisar su equipo, su canal, su frecuencia. Hablaron con otros conductores. No encontraron a nadie transmitiendo en ese rango. No había origen. Sara regresó a la ruta días después, cuando el clima calmó, pero ya no era la misma. Cada cruce de puente se volvió un examen, cada curva un posible punto ciego, cada tramo sin señal, una sensación de vulnerabilidad. Y sin embargo, lo más extraño fue esto. Sara dejó de sentir miedo al fantasma y empezó a sentir miedo a algo peor, la idea de que la realidad puede fallar sin aviso, porque si una voz imposible le salvó la vida, significa que esa noche estaba a segundos de morir sin saberlo. Meses después, Sara se detuvo en una parada grande. Se sentó en una mesa compartida con veteranos. Uno hablaba de zonas malas, otro de carreteras que cobran. Sara no pensaba contar su historia, pero alguien mencionó palabras que la congelaron. Comunicaciones fantasma. Sara levantó la mirada. El veterano decía que había casos donde el CB advierte cosas imposibles, accidentes antes de que ocurran, animales en curvas, emboscadas y hielo negro. Sara contó lo suyo, con cuidado, esperando burlas. Nadie se rió. Uno de ellos, con manos grandes y voz baja, le preguntó, ¿esa voz te dio un nombre? Sara dijo que no. El veterano asintió lento, como quien confirma algo que no quiere confirmar.
En Montana, hace años, murió un conductor en una tormenta, en un colapso de puente. Dicen que era de los que avisaban a todos por CB, de los que nunca dejaban a nadie solo. Sara se quedó mirando su taza, porque ese detalle convertía su historia en un círculo. Sara volvió a conducir, pero ahora, en rutas remotas, deja el CB encendido incluso cuando está callado, no por superstición, por respeto. Porque si existe un tipo de ayuda que no aparece en informes, tal vez también existe el tipo de peligro que no te da tiempo de entenderlo. Hay voces que nadie puede rastrear, pero que llegan justo cuando la carretera decide cobrar y cuando la estática se queda quieta. A veces, eso también es una advertencia